cordial saludo. Mi nombre es Andrés Santiago Muñoz Daza. Soy subdirector del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC y tengo la posibilidad de acompañar las gestiones que nuestros profesionales realizan desde nuestra unidad de inclusión. En nombre de la Dirección General, la doctora Gladys Lopera Restrepo, quiero extenderles un caluroso saludo y el agradecimiento a las entidades que nos van a acompañar durante esta Semana por la Inclusión con la presentación de cada una de sus experiencias y ponencias. A nuestros usuarios, familiares y demás interesados que están participando en esta actividad, les auguro el mayor de los éxitos, esperando que estas actividades pues fortalezcan las posibilidades de inclusión social de nuestros exusuarios y les deseo un éxito rotundo en cada una de sus gestiones y sus actividades y darles la bienvenida oficial a nuestra Semana por la Inclusión CRAC 2021. Éxitos y cordial saludo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Edna Margarita Castro, terapeuta ocupacional de la Unidad de Inclusión del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. En el marco de la Semana por la Inclusión, queremos darle la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros asistentes. Nuestra ponencia para esta tarde es dada por la doctora Oriana Cienfuegos, psicóloga, terapeuta corporal, candidata a magíster en psicología clínica, con 6 años de experiencia en psicología y adicionalmente es una persona con discapacidad visual, baja visión. Bienvenida, Oriana. Nuestra charla para la tarde de hoy tiene como nombre Habilidades socioemocionales para el mundo laboral. Es una perspectiva desde una persona con discapacidad visual, pero que adicionalmente y como plus es psicóloga y ha tenido bastante experiencia en el área de las habilidades socioemocionales para el mundo laboral. Oriana, bienvenida, qué rico que estés acá con nosotros y el público es tuyo. Edna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quiero empezar agradeciendo, pero además abriendo la puerta para que todos los que están aquí presentes el día de hoy se sientan parte de este proceso que es la inclusión laboral, que muchas veces es un freno para algunos, pero que la discapacidad visual no sea el freno, sino que las condiciones para todos, sin importar si tienes una discapacidad o no, las oportunidades laborales requieren mucho trabajo por parte de nosotros. Entonces, hoy simplemente quiero mostrar algunas de esas cosas que nos pueden aportar y que nos pueden ayudar a mejorar nuestro perfil, a potenciarlo y sobre todo a hacernos parte de un mundo laboral que puede ganar muchas ventajas teniéndonos a nosotros, personas con discapacidad o no, en un mundo laboral, reconocer lo que tenemos y valorarlo y por ende entregarlo en esta opción. Bueno, yo quería empezar con el tema de esto de la inclusión laboral. Para todos es un mundo de experiencias, es un mundo que queremos disfrutar, que queremos vivir, porque además es nuestra oportunidad de desarrollarnos ocupacionalmente, desarrollarnos como personas y de muchas formas nos aporta para crecer. Por lo general, las condiciones laborales en este momento, tanto en Colombia como en muchos espacios y en muchos lugares, han cambiado precisamente por las formas de contratación que tenemos hoy en día. Estamos hablando de prestación de servicios, términos fijos, obra labor, que son en esencia muchas formas de contratar, pero que además son formas que le facilitan a la empresa tener más o menos trabajadores y desde allí nosotros podemos brindar, lo que nosotros podemos brindar en nuestros perfiles es lo que hace que una empresa nos contrate sin importar el tipo de contrato que se nos ofrezca. Entonces,
Bueno, yo entiendo dentro de los procesos de la discapacidad, para las personas con discapacidad, es una experiencia diferente el tema de la inclusión laboral. Muchas veces se nos generan temores, se nos generan prevenciones, las mismas empresas y organizaciones no saben de qué manera incluir o de qué manera podemos aportar o podemos apoyar los procesos. A veces las personas con discapacidad no saben si informar acerca de su condición o si simplemente dar espacio a, no, yo no soy, no decirlo, no notificarlo, sino que se dan cuenta en las entrevistas. Eh, yo soy de las que cree que en el tema laboral y en el tema de presentación, uno no deja de ser persona. Entonces, es tu perfil ocupacional, es la presentación que tú hagas de ti en términos de lo profesional, de las habilidades que tienes, de los recursos con los que cuentas. Es esto lo que realmente te hace una persona que la empresa quiera y que te conecta o te presenta ante el mundo. Y eso depende de la forma en la que una persona con discapacidad se presente. Yo aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis y es esa presentación que hacemos muchos en el perfil ocupacional, no es poner las 500 cosas que uno ha hecho como profesional o poner 50 habilidades diferentes que sí son válidas, valores, muchas personas colocan los valores, que sí son válidos, pero lo importante es que demuestres qué le puedes aportar a la empresa desde tu perfil. No se trata de hacer un perfil para cada empresa a la que te vas a presentar o cada vez que vayas a estar o a ser parte del mundo laboral o a presentar tu hoja de vida. Se trata de tener una presentación general que demuestre lo que tú eres como persona, que demuestre lo que tú has hecho en términos ocupacionales, en términos profesionales y que demuestre sobre todo las habilidades con las que te puedes conectar en este espacio. Entonces, y aquí ya entro en el tema central de hoy, de nuestras habilidades socioemocionales. Perdón un segundo. Porque muchas veces las habilidades socioemocionales son vistas como algo que no potenciamos, que no trabajamos, que se nos olvida, que muchas ocasiones los dejamos de lado y resulta que son herramientas que nos facilitan el manejo de nosotros dentro de un espacio laboral. En general en la vida, pero en este caso, para el tema del ingreso al mundo laboral, las habilidades socioemocionales permiten a las personas conectar en el espacio laboral, le da facilidad a nuestro trabajo y nos permite mantenernos más tranquilos dentro de esos espacios laborales. Yo no tengo aquí como un mapa de las 500 habilidades socioemocionales que pueden existir, porque existen muchas, pero sí les quiero presentar algunas que para mí son importantes y que sobre todo son muy, muy buscadas por las organizaciones porque son precisamente una herramienta que le facilita a la empresa y que le facilita a las personas esa conexión con el desarrollo profesional. Entonces, yo hablo de habilidades socioemocionales y bueno, algunos me dirán como eso qué es. No es nada raro, no es nada del otro mundo, son esas habilidades con las que todos contamos. Como les dije, voy a hablar solo de algunas. La comunicación, la asertividad, la adaptación, la sociabilidad, un poco algunas de esas pequeñas habilidades que nos aportan a nosotros como personas, que nos ayudan a crecer, pero que además nos aportan
a las empresas, les aportan a las empresas y a las organizaciones todas esas formas de manejar y de alguna manera mantener un buen equipo, un buen trabajo, un buen desarrollo laboral. Además permiten un mejor ambiente laboral, eso que llaman el clima laboral. Bueno, eso es un poco lo que nos ayuda estas habilidades. Entonces, quiero empezar con la comunicación. La comunicación es una herramienta que todos tenemos, es básica, es muy humana. Se refiere principalmente a un elemento donde, bueno, donde todos somos parte, donde todos somos capaces de expresarnos, de decir lo que pensamos, de decir lo que sentimos, pero la comunicación en este espacio y en ese aspecto lo que nos permite no es solo decir y expresar, es también estar dispuestos a escuchar, porque de alguna manera solo en la escucha atenta podemos construir una buena comunicación, podemos aportar lo que se necesita aportar desde donde nosotros tenemos, desde donde nosotros somos, ser asertivos en ese sentido. La comunicación es una herramienta muy natural del ser humano, muy necesaria. Como les decía, las habilidades en general son nuestras, pero algunas no las potenciamos. Y trabajar esta herramienta es simplemente potenciar esa habilidad para reconocer lo que somos, pero reconocer lo que decimos, cómo lo decimos, decirlo de forma adecuada y expresarlo no solo desde lo verbal, también desde lo no verbal. Las personas, en ocasiones, las personas ciegas o las personas con baja visión pueden parecer muy planas, pero esa capacidad que tenemos de expresar con el cuerpo, de mostrar nuestros gestos, también hace una conexión con el otro y dice mucho de lo que somos, dice mucho de cómo nos podemos relacionar. Eso hace parte de la interacción. Entonces, es una de las habilidades más importantes, nos conecta todo el tiempo y es la que nos permite relacionarnos desde lo que podemos aportar y desde lo que se necesita en el contexto en el que estemos. La otra habilidad de la que quiero hablar es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo nos permite además organizarnos. No es solo una herramienta para ser puntuales y llegar puntuales al trabajo o para entregar a tiempo las cosas. Es también una herramienta que nos permite organizarnos en el sentido de estamos más ordenados con nuestro tiempo, con la forma en que trabajamos en la institución, con la forma en que entregamos nuestro tiempo y pues de ahí, por supuesto, la respuesta es entre más ordenados y mejor manejamos el tiempo, mejor utilizamos nuestro tiempo, seguramente mejor provecho le sacamos. Seguramente en el manejo del tiempo podemos todos tener claridad y tener, sí, la claridad y la pertinencia para hacer las cosas de la manera más adecuada posible. Una característica principal de ese manejo del tiempo es cómo nos ayuda muchísimo a tener un orden en nuestros procesos, en nuestra jornada laboral, porque aunque no lo crean, es importante para organizarnos ese tiempo. Por ejemplo, las personas que trabajamos 8 horas, pues si trabajamos 8 horas, tenemos que organizar adecuadamente esas 8 horas para que podamos cumplir con los objetivos que nos proponemos, no solo para el día, sino para todo lo que viene en la semana y todo lo que implica un plan de trabajo a nivel mensual, semanal, etc. La siguiente habilidad que para mí es una herramienta que usamos todo el tiempo es la adaptación. Las personas con discapacidad nos enfrentamos a ella todo el tiempo, porque nos adaptamos a un mundo que a veces nos presenta barreras o que puede no estar totalmente adaptado a lo que nosotros
tenemos, mostramos o necesitamos, porque bueno, ¿quién no se ha tropezado con un bache en la calle? Eso también es una forma de adaptarse. Pues bien, adaptarnos al cambio dentro de nuestras condiciones hace que podamos con mayor facilidad adaptarnos a cambios que nos implica el mundo laboral. Cambios tan sencillos como que nos cambian la oficina, que se cambia la ubicación de la empresa o que simplemente tenemos un nuevo equipo de trabajo. Pues bien, todo eso, todas estas experiencias, todos estos momentos de cambio son simplemente cosas a las que podemos adaptarnos y que nos invitan a pensar de una manera diferente, nos invitan a actuar de una manera distinta. Esa capacidad que tenemos para perdón, esa capacidad que tenemos para actuar de forma diferente, para responder de una manera diferente ante una situación. Además nos conecta con otro elemento que también es una habilidad, que es resolver problemas, la resolución de problemas. La adaptación me permite estar abierta a los cambios y a las cosas nuevas. Y cómo desde esta manera yo puedo darme un lugar distinto, ponerme en un lugar distinto, pero además me ayuda a resolver una situación diferente, a reencontrarme con esto que puede no ser lo que yo quisiera, lo que yo esperaba, sino lo que tenemos que enfrentar, dificultades, situaciones, todos hemos tenido situaciones de presión, de estrés. Ahora, si tú tienes una discapacidad, también es el tema de, bueno, no utilizan, no sé, si hablamos de personas ciegas o con baja visión que utilizamos JAWS, no hay JAWS en la empresa. ¿Cómo le garantizamos a la empresa que yo voy a realizar este trabajo si no tengo un lector de pantalla? Bueno, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué se me ocurre a mí para realizar el proceso sin generar mayor carga, sino ir aportando desde lo que uno es como persona? Ahí lo conecto, como les decía, con el tema de la resolución de problemas, un poco más desde el lugar de cómo somos capaces de entregar alternativas. Las alternativas que podemos darle a una institución, a una empresa, a nuestro equipo de trabajo, a las personas con las que compartimos, están muy conectadas principalmente con las formas en que nosotros podemos aportarle a los demás y, y sobre todo aportarle desde una perspectiva de nuevas opciones. Ahí está, ahí ponemos en práctica, sí, la adaptación, ver los cambios, pero además la creatividad. Ser creativos para darle otra perspectiva, para mirar desde otro lugar las opciones. Porque a veces se nos olvida que podemos ver desde otro lugar, que podemos buscar otras opciones, que podemos generar un mundo diferente ante una situación. Como les decía ahorita, con el ejemplo de, bueno, hay una situación así, cómo la cambiamos, cómo la compartimos, cómo la hacemos diferente. No sé, se me ocurren, pongamos un ejemplo sencillo, ni siquiera en lo laboral, sino en el mundo normal. Eh, Cuando una persona no tiene acceso a un, a un, a un programa lector, o por lo menos no puede, la empresa no tiene, pongámoslo en el mundo laboral, la empresa no tiene el programa JAWS, no lo conoce, y bueno, ¿cómo empieza esta persona a trabajar sin un programa como este? Bueno, pero buscamos opciones, tenemos un equipo de trabajo con el que podemos contar y decimos, bueno, yo hago en braille, o simplemente pues yo tengo estas aportaciones para el proyecto que se está desarrollando, yo las aporto de manera verbal, alguien más las escribe para el proyecto, o simplemente las escribimos desde donde nosotros podemos hacerlo. Buscar opciones creativas, soluciones que permitan crecer, que permitan además fortalecer nuestros aportes a la empresa, pero también a nuestro crecimiento profesional, a nuestro crecimiento ocupacional y personal. Eh, es muchas veces la resolución de problemas una forma
de ver diferente, sí. Es una forma de hacerlo distinto, sí. Porque nos invita a pensar desde otros lugares, pero además a crear y hacer desde otros lugares. Siempre es importante ponerse en ese lugar de cómo lo podemos hacer diferente. Esa es una forma muy importante para quienes estamos en este mundo. Es una forma muy importante de adaptarnos, de proponer cosas nuevas, pero sobre todo de hacer algo diferente y mostrar que somos un plus, de alguna manera, porque eso nos hace ser un plus, es pensar de otra forma. Hay unas habilidades socioemocionales como lo he venido mostrando hasta el momento, que se van conectando. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Es una herramienta que depende de muchas otras, pero además saber trabajar en equipo requiere saber escuchar, saber expresar, estar atenta, requiere estar dispuesta también a aportar, a ser creativa, a buscar formas de unificar, ahí vuelvo a la adaptación y a la resolución, a buscar formas de unificar nuestros puntos de vista. Eso es una manera de hacer posible y de manejar las condiciones y organizarnos como equipo para hacer las cosas de la mejor forma o de la manera más agradable para todo el proceso. Y hace que el ambiente laboral sea más tranquilo, por supuesto. Muchas veces las personas se nos olvida que, que esa adaptación, que ese proceso este proceso de trabajar en equipo no solo depende de mí, yo le aporto, por supuesto, yo hago una aportación a esto, pero también es importante lo que otros aportan y eso hace que se fluya y que se dé de manera pues viable un buen ambiente laboral. Ahí también lo conecto con una habilidad que es muy útil para todos y es la asertividad. La asertividad es esa capacidad que tenemos de hacer adecuadamente. Ser asertivos es poder decir las cosas, pero además adecuadamente. Y no solo desde el decir, también desde el hacer. Poder, eso que nos dicen como pensarlo bien antes de decirlo, pero o antes de actuar, es muy el dicho, pero en últimas es poder decir las cosas con la tranquilidad que se requiere, pero además sin afectar o hacerle daño al otro, que sea lo más adecuado posible, lo más tranquilo posible, pero sobre todo con mucho del cuidado de todos, del cuidar, y en el trabajo de equipo es muy necesario eso de poder ser asertivo, poder jalonar al otro, pero acomodarlo. Ahí también digamos que esta asertividad nos permite ser más elocuentes y más coherentes con el tema del trabajo en equipo. Hay otra herramienta que para mí es importante aclarar. Esta habilidad es súper importante aclararla y es la proactividad. Proactividad no significa que yo me hago cargo de todo. Proactividad significa que yo puedo proponer cosas que faciliten el proceso de todos. Y esa es una de las habilidades que yo por lo menos conecto con el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo no es dirigir, no es la dirección impositiva, no es que yo me impongo y se hace lo que yo quiera, no. El liderazgo es propositivo, es proactivo, es reconocer las habilidades del otro, reconocer que el otro puede aportar, reconocer que hay un equipo con el que puedo trabajar, que me puede aportar, que puede poner, y desde eso que cada uno puede dar y que le puede aportar, pues traer o generar nuevos espacios, nuevos aspectos, nueva información que le aporta a la empresa, que le aporta a la organización, pero sobre todo que nos ayuda a crecer como profesionales porque
reconocer que otros tienen habilidades que me fortalecen nuestro proceso, que nos fortalecen nuestro proceso, hace que yo pueda jalonar y que pueda trabajar con todos y que pueda darles el lugar a cada uno, pero sobre todo darme el lugar que yo tengo dentro del espacio laboral. Yo soy muy creyente de que un líder permite jalonar a todos y un líder potencia a todos para hacer lo mejor posible en servicio de todos. Entonces, un líder puede reconocer que en un equipo hay una persona que tiene habilidades de comunicación y que la otra persona tiene habilidades de escritura y que la otra persona tiene habilidades para resolver las situaciones. Entonces, reconocer que el que me ayuda a resolver la situación le pasa la información al que comunica para que la exprese a todo el equipo y que quede por escrito adecuadamente, de forma asertiva, por parte del otro, y se construye entre todos. Yo creo que con este repaso de solo algunas de las habilidades, como les dije, ustedes se van dando cuenta, todos nos vamos dando cuenta, cómo le van aportando a nuestro crecimiento como personas, pero sobre todo en el mundo laboral, donde podemos expresarnos de forma tranquila, podemos hacer las cosas de manera tranquila, pero muy importante desde lo que podemos aportar como personas. Que no se nos olvide que somos seres humanos. Y en una empresa lo que están contratando es personas, no máquinas. Entonces, es una buena forma o es una buena manera de darle lugar a esto. Yo quiero aquí, digamos, hacer un cambio, un giro, y es, sí, todas estas habilidades socioemocionales son importantes y hay muchas más. Y a mí me gustaría que todos los presentes se pudieran hacer esa invitación en algún momento de con qué habilidades cuento, cuáles son esos recursos con los que cuento, que me hacen a mí ser yo, más allá de lo profesional, más allá de lo ocupacional, más allá de lo que yo haya logrado como persona, es un poco qué tengo para aportar. Soy un buen líder, soy una persona que tengo un buen manejo del tiempo, soy una persona proactiva, soy una persona que tiene unas buenas habilidades de comunicación, en fin, reconocer estas o muchas otras habilidades que pueden estar por ahí en la mesa y, y darle lugar dentro de lo que cada uno es. Con esto también me doy la oportunidad de decirlo, y es, estas habilidades nos permiten construir un buen perfil. Y aquí va la tarea un poco más compleja. El perfil ocupacional es esa carta de presentación que todos tenemos. Es esa carta que nos muestra ante el mundo laboral en este caso y nos hace ser lo que somos. Nos hace que no se nos olvide quiénes y cómo somos. Desde allí, pues, infinidad de cosas, ¿no? Un perfil ocupacional no es, como les decía antes, una retahíla de valores y tampoco es una retahíla de habilidades. Es una muestra en un párrafo de lo que hemos alcanzado en términos ocupacionales, de cómo ha sido nuestro proceso ocupacional, eso que le podemos aportar a la empresa, eso que le podemos aportar a la organización, desde lo que somos como personas, que ahí entran nuestras habilidades socioemocionales, pero además desde lo que somos como personas profesionales, porque no hablo, profesional no es solo la persona que se ha dedicado a hacer una carrera profesional en una institución técnica, tecnológica, universitaria. Ese no es el único profesional. Profesional es una actitud que asumimos con la vida también. Hacer las cosas de la manera adecuada, de una forma profesional. No necesito un título, necesito es demostrar que yo lo puedo hacer, hacerlo bien y lo he hecho bien. Teniendo eso en cuenta, teniendo como ese ser profesional ahí al frente, pues démonos esa oportunidad de mostrar un perfil profesional que diga, esto soy yo, esta persona que le puede aportar estos elementos y estas herramientas a la institución.
Y este perfil profesional es su carta de presentación, es la puerta con la que abren o cierran su ingreso al mundo laboral. ¿Por qué es tan importante? Porque muestra todo lo que ustedes traen y lo que le pueden aportar a la organización. Las empresas no contratan porque sí, porque me pareció bonito, porque esto me gusta. No, una empresa también contrata porque la persona lo que me está mostrando es que me puede aportar al equipo, que me puede dar como profesional, como persona para este equipo. Para este equipo que yo estoy formando, para esto que yo estoy necesitando, para esto que se está viendo, en fin. ¿Qué es importante que esté en ese perfil profesional? Como les decía, las habilidades, lo que han ganado en términos profesionales, en términos ocupacionales, pero también hay algo que es muy importante. Este perfil profesional no puede decir algo que ustedes no son, no puede decir nada que ustedes no hayan hecho, no puede decir algo en lo que ustedes no se sientan que han trabajado, que quieran hacer o que sean capaces de hacer. Esa es casi que la primera regla. Un perfil profesional que tenga algo que tú no hayas hecho, te hace caer. Porque el perfil profesional, como les decía, abre una puerta. Y al abrir una puerta, en un proceso de selección, en un proceso de inclusión laboral, pues genera ciertas expectativas por parte de la organización. Si yo veo un perfil profesional, si yo veo un perfil de una persona en su hoja de vida, lo primero que voy a decir es, a partir de esto le voy a preguntar, esta persona me va a aportar, no sé, me voy a inventar, esta persona me va a aportar un mejor equipo de trabajo porque tiene buenas habilidades para trabajar en equipo, es proactivo y bueno, puede ser un buen líder probablemente si yo veo esas habilidades, pero llegas a la entrevista, que es la puerta que abres cuando tú tienes un buen perfil profesional, cuando tú le aportas realmente a la organización desde lo que está buscando, cuando tu perfil es lo que realmente la institución está buscando. Y llegas a la entrevista y resulta que eso que estaba en el perfil no es lo que tú eres. Y eso se nota, se hace evidente. La persona que, si en el perfil no está, si en el perfil hay algo que no es lo que tú has hecho, muy seguramente se va a notar en la entrevista que tú no has hecho eso. Yo no puedo decir que tengo conocimiento, lo voy a decir desde mi profesión, yo no puedo decir que tengo habilidades o que tengo conocimiento en procesos psicoeducativos si nunca he hecho un proceso psicoeducativo y llego a que me contraten en un colegio, de una entrevista en un colegio y me dicen cómo sería el proceso de orientación vocacional de los estudiantes. O titubear y habrán otras cosas, no solo esa, esto es solo un ejemplo, pero habrán otros elementos, habrán otras cosas que van a ir demostrando que la persona no está en cuenta, que lo que dice en ese perfil profesional, en esa muestra, en esa presentación de sí mismo, no está de acuerdo con lo que la persona es realmente. Por supuesto, yo sí sé, yo soy consciente, las personas muchas veces temblamos un poquito en las entrevistas. Todos tenemos, hace parte de enfrentarte a un mundo controlado en el que otros están preguntando sobre ti, sobre lo que has hecho, sobre cómo lo has hecho. Bien, da la mejor versión de ti. La mejor versión de ti siempre es muy asertiva, pero sobre todo tú mismo. Que no se olvide de ser uno mismo, por supuesto. Hay unos parámetros, hay unas cosas que las mismas empresas te van diciendo. Es importante presentarte y ya hablamos pues pasando a esa puerta abierta de la entrevista, hablemos de esto y es, si esto es así, pues abrimos la puerta a un, a un, a un lugar distinto, a una entrevista, a un proceso de selección que nos está jalonando, que nos está diciendo, bueno, tú sí eres lo que quieres, lo que queremos como empresa. Si eso es así, pues mostrar lo que somos significa también tener una presentación adecuada, llegar a tiempo.
ahí está el manejo del tiempo, y con ese simple hecho de llegar a tiempo, de tener una presentación adecuada, ya estás mostrando muchas de las habilidades que tienes como persona, de las habilidades que hacen que la empresa te quiera. Porque si a mí me llega 10 minutos tarde a la entrevista, pues no tiene buen manejo del tiempo, cómo será su organización, cómo será su puntualidad. Si llega una persona desarreglada que no está acorde con la situación a la que se está presentando, pues esta persona sí va a estar acorde para hacer, no sé, servicio al cliente y atención al público. Lo que uno muestra de lo que uno es, de cómo llega en una entrevista, es una puerta otra vez, es otra puerta que estás abriendo. Por algo le llaman filtros, ¿no? Entonces, primero la hoja de vida, luego la entrevista, luego las pruebas, si es el caso, y esos son filtros que te van diciendo, bueno, esta persona sí, esta persona sí, esta persona sí, o simplemente si en alguno te caes, no significa, no siempre uno se queda en un filtro porque no sea la persona que quiere la empresa. Puede pasar que se queda la persona en un filtro porque además hay otros competidores, hay otras personas que se presentaron y que tienen las mismas habilidades que tú, pero algún plus pueden tener. Y no es necesariamente la discapacidad. Quiero aclarar eso. La discapacidad, si bien nos presenta barreras de acceso en general a todo en el mundo, a todo, pues todas las personas en el mundo tienen limitaciones, tienen ciertos puntos en los que se les dificulta avanzar, porque todos tenemos habilidades, entonces, ¿cómo las potenciamos? ¿Cómo las jalamos? ¿Cómo las demostramos? Pero además, todos somos personas. Lo que está contratando la empresa son personas, no está contratando tu discapacidad, tu condición visual, eh, tu, tu diferencia. No, te está contratando a ti como persona con lo que tú le puedes aportar. Y si lo que tú le aportas son estas habilidades, bien. No siempre no siempre queda uno en la empresa, no siempre la empresa lo contrata a uno porque no a todos nos puede contratar. Es un nivel de competencia muy, muy fuerte. Como les decía al inicio, si me devuelvo, las oportunidades laborales en el contexto en el que estamos, sabemos que no son tan sencillas, no son tan fáciles, vivimos en un país con ciertas condiciones sociales, pues igual seguimos trabajando y seguimos mostrando todo lo que tenemos porque en algún momento esas habilidades sí van a estar conectadas con lo que está buscando la empresa, pero además sí podrá jalarnos, sí podrá llevarnos a ese mundo, a esa experiencia laboral que además queremos, ¿no? Porque todos queremos esa experiencia laboral. Por alguna razón seguimos presentándonos a diferentes cargos o nos quedamos en esa empresa porque queremos la experiencia laboral, no como una cosa, no como un requisito que estamos llenando, sino como algo que nos ayuda a crecer como personas. Ya para no echarles tanta carreta, porque tampoco se trata de echar pues de contarles todo esto, pero quisiera hablar ahora desde mi experiencia personal, porque si bien sí soy psicóloga, sí he estado en espacios de selección de personal, de habilidad, de reconocer estas habilidades en las personas. También he estado en el lugar de todos hemos estado en el lugar en el que, bueno, contrátame empresa. Un poco, esto es muy natural, es un poco cómo nos mostramos ante la empresa. Entonces, como les decía antes, es importante tener una presentación, llegar puntual, los documentos que llevamos, porque muchas organizaciones dicen, bueno, tráigame la hoja de vida en físico. Listo, se la llevo en físico. Que esté bien presentada. Eso habla muy bien de nosotros. Y sobre todo, cuando uno llega a una entrevista, que no se nos olvide antes, bueno, ¿y esta empresa que me llamó, de qué es? Porque además me llamaron porque yo me presenté, y si yo me presenté, pues sé qué empresa es, qué misión tiene, qué tipo de organización es, si es una empresa privada, si curiosear, le llaman.
hay que curiosear mucho de qué es lo que está pasando en esa empresa, de qué es esa organización, porque el tipo de perfil que buscan, el tipo de perfil que quieren. Yo me presenté a esta empresa porque sí, porque además había un perfil que yo podía, o porque realmente se conecta con lo que yo busco para mi vida. Si uno se presenta a una empresa sin estar conectado con la misión, la visión y los objetivos de esa empresa, muy seguramente no te vas a sentir cómodo ni en la entrevista ni en el proceso. Y si avanzas en el proceso, no te vas a sentir cómodo con la empresa, con la organización. Necesitas estar conectado también con eso, saber a dónde estás llegando, saber a quién le estás llegando, qué es lo que vas a hacer ahí. No solo por el perfil que te muestran como necesito una persona para servicio al cliente que atienda la recepción en una institución de salud. No es solo eso, no es solo eso, es saber qué institución de salud, qué tipo de servicios presta, porque institución de salud puede ser desde la IPS, que te atiende medicina general, hasta el punto de atención eh, donde te autorizan, o puede ser una institución de salud mental, o puede ser una institución específica en fisioterapia. Entonces, hay muchas opciones, hay muchas formas, y saber cuál es, qué hace, qué servicio presta, cuáles van a ser mis funciones. A veces eso no lo dice, pero sí, cómo nos preocupamos nosotros por saber todas estas cosas. Lo mínimo es meterse a la página de internet. Ya son muy pocas las empresas que le dicen a uno como no, como empresa confidencial. Ya son muy pocas las organizaciones que se ponen en ese lugar de empresa confidencial. No, ahora lo dicen más por un lugar de que la persona tiene derecho a saber en dónde va a trabajar y qué va a hacer, pero además para que esté en contacto con lo que uno quiere ser en términos, o la forma en que uno quiere crecer en términos profesionales. Eso, digamos que esos son como tips o pequeños ítems asociados al tema de cómo llegar a una entrevista, de cómo muestra uno también sus habilidades, no solo en el perfil, sino también en cómo llega uno a la entrevista. Porque hace parte de, insisto, en eso que puede la empresa jalarte o quererte o simplemente decirte, bueno, sí, este es el perfil, pero además, más que el perfil, es la persona que yo estoy buscando como empresa, como organización. Tiene uno que preguntarse muchas veces cuando está presentándose. Desde el principio, desde me encontré la oferta laboral, ¿yo en esta empresa sí me veo o realmente no? Yo sí quisiera aportarle, yo sí tengo algo que aportarle a esta empresa o realmente no. Porque ahí es donde empieza también otra cosa, y es cómo muchas veces nos chocamos y nos generamos también como esas afectaciones de el tema de, bueno, este perfil no concuerda con lo que está buscando. Si a mí me llega en la empresa un perfil que no concuerda con la realidad, no lo sigo teniendo en cuenta. Y por supuesto, si tú estás del otro lado, si tú estás esperando una llamada porque es que yo presenté mi perfil, pero tu perfil no está acorde con lo que está pidiendo la organización, ¿cómo me presento? Ahí va también con el tema de esa honestidad con la que nos presentamos, ¿no? Y bueno, después de hablar tanto, la invitación es más a ser honestos con nosotros mismos y reconocer todas esas habilidades que tenemos y que podemos poner al servicio de una organización, de una empresa, de una institución, pero sobre todo desde donde nosotros podemos aportarle, sin decir de más, sin decir de menos, dar lugar y dar valor a lo que somos. Y eso hace que la empresa también nos valore como somos y podamos aportarle desde lo que somos, porque tampoco podemos aportarle cosas que no tenemos o que no hemos aprendido. Entonces,
digamos que hoy mi invitación y mi propuesta era esa, un poco mostrarles todo lo que puede ser un proceso de reconocer nuestras habilidades y cómo le aportan al mundo laboral, pero sobre todo cómo nos aportan a nosotros para entrar a ese mundo laboral. No sé si quieran hacer alguna pregunta, si queda abierto como a que nos cuenten un poco de su proceso o si tienen alguna duda de cómo ha sido este proceso para todos. Hay 3 preguntas en el panel, Lori. Ok. 1. ¿Qué no debería uno hacer o decir en una entrevista de trabajo? Lo que, mejor dicho, casi que está prohibido. Uh-huh. Pues voy a responder una a una. ¿Qué no debería hacer o decir una persona? Ahí está en juego un poco dos de las habilidades que les presentaba. Por un lado la comunicación y por el otro lado la asertividad. Cuando somos capaces de escuchar mucho, ¿no? Cuando somos capaces de escuchar las preguntas que nos hacen adecuadamente, de masticar adecuadamente lo que nos están proponiendo, muy seguramente somos capaces de decir lo que se necesita decir, ser muy asertivos. Entonces, si ustedes lo que quieren saber es exactamente qué es lo que no se debe decir, pues si me preguntan, no sé, ¿cuántos años tienes de experiencia en trabajo psicoeducativo? Pues no voy a echar la carreta que llevo 10 años trabajando en procesos psicoeducativos. No, yo hice procesos psicoeducativos de acompañamiento o tampoco voy a decir que no tengo la experiencia que ellos están buscando. Estoy diciendo es, bueno, esto se me dificulta, esto no es necesariamente lo que yo he hecho, pero no lo puedo decir así. Hay que decirlo de la manera más asertiva posible. O por ejemplo, pongámoslo, ¿cuáles son tus defectos? Que esa es una pregunta muy usual en el tema, en las entrevistas laborales. Si tú dices, no, yo no tengo defectos, eso es falso, todos tenemos defectos. Pero si yo le doy más lugar o los magnifico, si yo magnifico mis defectos, pierdes. Ahí es la asertividad con la que tú tienes para decir, bueno, mis defectos son, yo puedo ser un poco mal geniada, pero es algo que yo controlo, yo no estallo con las otras personas, sino que simplemente soy una persona que cuando algo me afecta y me produce mal genio, me lo tomo para mí, me lo mastico y en su momento lo converso con quien tenga que conversarlo o le hago yo la digestión. Tal vez no usa la palabra digestión, pero sí, es algo que yo trabajo conmigo y ese tipo de cosas, es tratar de ser muy asertivo, entonces no quitarnos defectos, pero tampoco hacerlos más grandes de lo que ya son, o por ejemplo el manejo del tiempo, la puntualidad. ¿Cómo te va con la puntualidad? Que esa es una pregunta que también se hace. Bueno, yo suelo ser puntual, en ocasiones sabemos que vivimos en una ciudad con trancones y bueno, en ocasiones esto nos afecta, pero suelo ser una persona muy puntual. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, creo que sí. Espero Segunda que sí. pregunta. ¿En la hoja de vida se incluyen todos los documentos de evidencia? Es decir, si yo hice 10 magíster, 20 posgrados, ¿todo lo incluyo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La hoja de vida, si bien incluye todo lo que tú has hecho, es todo lo que es relevante, todo lo que es importante. No se trata de incluir las 500 experiencias, porque hay experiencias que no te suman o que no te aportan, sino a tu crecimiento personal, pero que no le aportan al perfil profesional. Entonces, tú puedes tener una hoja de vida con
con 500 estudios, pongámoslo más real, yo soy un poco exagerada, pongámoslo más real, tengo 15 estudios, 13 diplomados, 12 cursos. ¿Cuáles son los más relevantes de todo eso? Porque la hoja de vida no puede ser un tratado de 20 páginas. Más de 4 páginas ya es larguísima. Tiene que ser una cosa que demuestre lo que tú has hecho, pero que lo demuestre clara y corto. Entonces, curso en, no sé, curso de habilidades socioemocionales para el mundo laboral. Sí. Curso de habilidades para el manejo de la máquina X. Sí, siempre y cuando sea pertinente, sea viable y sea relevante para el cargo que te vas a presentar. Esas son cosas que sí las puedes ir cambiando en cada cargo que te presentes. El perfil no, el perfil siempre va a ser el mismo, pero esas cosas que tienen que ver con la educación y con la experiencia sí van jugándose un poco con el tema de lo que presentas, lo que no presentas, cómo lo presentas, en fin. También depende de a dónde te estás presentando. O sea, yo no voy a poner en una hoja de vida, vuelvo al juego como desde mi experiencia, yo no voy a poner en una hoja de vida que trabajé en un colegio, pero además que, bueno, más con el juego de las cosas educativas, que estudié, que hice un curso de liderazgo, hice un curso de acompañamiento, hice un curso de prevención del abuso sexual infantil, si a lo que me estoy presentando es una empresa que me va a contratar para selección de personal. ¿Eso le sirve? ¿Cuál de esos 3 le serviría? Yo diría que el de liderazgo. El de liderazgo sí le importa a la empresa, pero prevención del abuso sexual infantil y trabajo y otros cursos que uno va haciendo de acompañamiento no le aportan a lo que estoy tratando al perfil que estoy tratando de llegar. ¿Sí? Y en cuanto a la experiencia, porque mucha gente lo que hace es que además agrega dentro de la hoja de vida la experiencia y todos los soportes. Los soportes, sí, cuando la misma empresa te los pide. Porque de entrada, si no, tú tienes un cartapaso de un montón de páginas. Si la oferta laboral dice adjuntar hoja de vida con todos los soportes, entonces adjuntas los soportes de educación y de experiencia laboral que tengas, que sustenten todo lo que tú pusiste en tu hoja de vida. No todos los que tienes, sino los que están dentro de tu hoja de vida, de las que estás presentando en este momento. Espero haber respondido la pregunta. 11 de la tarde. Creo que sí. ¿Puede la discapacidad Bianca visual ser a un las 8:30 factor de la de noche, desventaja en el mundo o laboral? Bueno, puede y no puede. En el mundo laboral, digamos, la discapacidad es una condición a la que nos enfrentamos todos los que vivimos con ella. La discapacidad no es una limitante o no nos quita puntos, realmente. Muchas empresas pueden no saber cómo agregar o cómo incluir a una persona con discapacidad porque no saben cómo podemos aportarle las personas con discapacidad a su empresa. Eso no significa que no lo puedan hacer, que no se puedan flexibilizar y abrir y adaptarse a lo que traemos nosotros como personas. ¿Qué es importante ahí? En la entrevista, demostrar la calidad de persona que eres, la calidad de profesional que eres, y eso abre la puerta o muestra o presenta una forma diferente de conectar con la empresa. Y la empresa entonces, entre más espontáneo y más natural seas, muy seguramente la empresa te va a mostrar otras cosas, otras habilidades y te va a decir, bueno, esto es lo que hay,
pero nosotros no sabemos cómo trabajar con una persona con discapacidad. Entonces, uno puede también enseñarle a la empresa, aportarle a la empresa, decirle, no, trabajar con una persona con discapacidad no es muy diferente, solo hay que poner, por lo menos en la discapacidad visual, solo podrías ponerme un programa que además es gratuito, que se llama JAWS, para que yo pueda trabajar en el mismo computador que trabajan el resto de mis compañeros, simplemente, o no, estoy dentro del espacio, pues, sin, que no hayan cajas para que yo pueda caminar tranquilamente, para poder hacer el proceso que tenga que hacer. Es decir, si bien la empresa se tiene que adaptar a enseñarle a la empresa a hacerlo, facilita las cosas para nosotros. ¿No es una barrera y al mismo tiempo lo es? Sí, porque a veces no todas las empresas están abiertas a personas con discapacidad, por eso precisamente, porque no saben cómo hacerlo, porque se les dificulta un poco, porque no lo entienden, pero también depende de nosotros, quienes nos presentamos, de nosotros, quienes vivimos la condición de discapacidad, que el mundo se adapte a nosotros. Porque no es solo pedirle al mundo, ay, sí, yo me adapto, que se adapten o que me pongan todas las cosas para que yo pueda estar cómodo en la empresa. No, es también cómo yo le aporto para que eso sea viable. Un poco lo decía ahorita con el tema de las habilidades, el tema de la adaptación. ¿Cómo yo le aporto? ¿Cómo ustedes me aportan? Y enseñarte a que se puede abrir la puerta a una persona con discapacidad, podemos hacer las cosas igual que los demás. Es muy sencillo si yo soy claro, si soy espontáneo, si lo puedo decir tranquilamente. Espero haber resuelto la duda. Ok. ¿Se debe hablar de dinero en una entrevista? Sí, no. Yo creo que es importante dejar claridad de nuestras opciones o de nuestra decisión de qué es lo que esperamos en términos económicos, de nuestra retribución económica, pero digamos, esa respuesta también depende de la empresa. Ya es cada vez más frecuente que la empresa pregunte cuál es tu expectativa económica, cuál es tu expectativa de salario o de sueldo, y depende de uno. O sea, uno puede decir, bueno, mi expectativa es esta. La empresa puede no tener eso, pero la pregunta, o sea, la respuesta también depende de la pregunta que haga el entrevistador. Ahora, si tienes dudas, uno sí puede preguntar. Si no tienes idea, si la presentación del cargo hace que tú no tienes ni idea de cuánto te van a pagar, uno puede preguntar, este cargo, ¿qué salario está presupuestado para este cargo? ¿O qué sueldo está presupuestado para este cargo que están buscando? Y eso sí es importante, no demostrar si te interesa o no te interesa por lo económico. A ti te interesa que te contraten porque esta empresa te llama la atención, porque hay una afinidad con tu desarrollo profesional, con tu crecimiento como persona. Pero lo económico no media ahí. Lo económico es como el plus o la forma en que te retribuyen tu proceso. No demostrarlo no significa, más bien, no demostrarlo significa que tú estás ahí por algo que quieres, que va más allá de lo económico. Obviamente sí, todos necesitamos lo económico de alguna manera, necesitamos que nos retribuyan económicamente, pero no es lo único, no es la única razón por la que uno se presenta a una empresa o a un trabajo. Como decía antes, tiene que ver con el crecimiento personal. Resuelvo la duda. Espero haber resuelto la duda para quien nos preguntó. Ok. Y hoy una última pregunta. ¿Existe un código de comportamiento durante una entrevista para asegurar el éxito?
Código de comportamiento. Bueno, yo creo que les dije algunas de las cosas que sí son como parámetros o como elementos básicos. La forma en que te vistes, el uso de, el manejo del tiempo, la puntualidad con la que llegas, la presentación de la hoja de vida, digamos que lo pulcra y sobre todo lo organizada que esté. Eso es importante. Ahora, en una entrevista, llegar con eso ya muestra, ya da una, eso también hace parte de la carta de presentación con la que tú llegas. Y estas, digamos, esta como un código de comportamiento o como una forma de comportarse, yo diría que lo más importante es que estés tranquilo, que demuestres esa tranquilidad, que te des ese espacio para recibir las preguntas y poder contestarlas de forma asertiva. Trata de no, si te sirve el tip o el consejo, trata de no responder de tacazo, porque eso muchas veces nos juega malas pasadas y es date tiempo para recibir la pregunta, como escuchar atentamente y poder darle una respuesta, darle la respuesta adecuada. Y date tiempo también, y como código, yo diría que no hay un código de comportamiento. Tratar de no ser, yo soy muy gestual con las manos, espero se hayan dado cuenta, si se han podido dar cuenta. Tratar de no ser muy expresivo con las manos. No significa que no las dejes de usar, sino como tratar de mantenerlas lo más pausado posible, que tu gestualidad sea coherente, que la forma de tu cuerpo esté coherente con lo que estás diciendo, con lo que se verbaliza. Y de pronto tratar de no ser muy agresivo con el gesto, porque muchas veces el gesto puede llegar a ser un poco agresivo, un poco, sí, agresivo. Creo que esos serían como los elementos básicos en términos de, porque no hay un código específico del deber ser o del deber hacer en términos de comportamiento, pero sí, de a pocos, de a pocos. Acaba de llegar una última al chat. ¿En qué punto de la hoja de vida o de la entrevista se dice que tenemos discapacidad visual? Bueno, esa es una de las preguntas que yo esperaba. Miren, no hay una forma, me pregunto, yo siempre me hago la pregunta de, ¿es necesario decir que tengo una discapacidad? Eso suma, quita, hace, no hace. Al fin y al cabo lo que están buscando es el perfil profesional. Yo lo que puedo decir es, bueno, las personas que nos hemos rehabilitado en CRAC, soy una, dentro de los cursos, Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, es persona con rehabilitación por baja visión, que es mi caso, por ejemplo, o persona con rehabilitación integral por discapacidad visual, en fin, como les parezca cómodo ubicarla, pero no es necesario decir soy una persona con discapacidad visual. No lo veo necesario. Hay quienes les gusta decirlo y si lo quieren decir, pues díganlo en el perfil ocupacional, díganlo en el perfil profesional. Soy una persona con discapacidad visual que ha sido rehabilitada. Eso también, que he tenido mi proceso de rehabilitación integral. Eso sí, hay personas que lo usan y bueno, les aporta. Pero si no quieres ponerlo, no es necesario. Es así como cuando en una época pasamos de usar o no usar fotografía. Eso es a criterio de quien la utiliza, porque al fin y al cabo somos personas, lo que están buscando es el perfil profesional, el perfil ocupacional que tú tienes. Y eso, y la discapacidad en últimas nos acompaña, pero no nos limita, nos acompaña, pero no nos hace menos. Seguimos siendo personas que le podemos aportar a la empresa desde lo que somos, más que desde lo que nos acompaña, que en este caso es una condición de discapacidad como a ustedes o como a mí. Listo, mi doctora Oriana, creo que no había más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta
de manera verbal, este es el momento de hacerla. Bueno, sí quedo abierta a sus preguntas y No, creo que las hicieron por el chat. por el chat. Bueno, Bueno, a todos los invitados, muchísimas gracias. A ti, Oriana, mil gracias por compartir tu experiencia. muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas, por estar aquí esta tarde y sobre todo, pues queda abierta también el espacio para que sigan preguntándose cómo quieren estar en el mundo laboral. Creo que este es como un abrebocas para cómo quieren presentarse ante el mundo laboral. Y presentarse no es desde, ay, yo soy una persona con discapacidad, me tienen que dar todo, sino soy una persona con discapacidad, ¿qué puedo aportarle al mundo? Creo que esa es la propuesta o la invitación con la que les quiero dejar hoy. Y bueno, muchas gracias por estar y por acompañarme esta tarde. Muchas gracias a ti, Oriana, a todos los invitados, mil gracias. Y por favor, no olviden que estamos en la Semana por la Inclusión y en las redes sociales pueden encontrar toda la agenda porque hay diversidad de temas para todos los gustos y para todas las personas con discapacidad. Muchas gracias. Chao, Oriana. Chao, feliz tarde para todos. Ahorita en el